Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a nuestra clase del Muy día buenas de hoy. tardes, licenciado. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buen provecho. Espero que hayan almorzado y que estén listos y dispuestos para nuestra clase del día de hoy. En la clase anterior hablamos del recurso histórico del derecho internacional a partir de las diferentes concepciones que existen con respecto al momento histórico en que fue surgiendo el mismo. Vimos la evolución en cuanto a la Revolución Francesa y su impacto, las formas y agrupaciones que intentaban la regresión y revertir el momento del nacimiento de los alcances, de la Revolución Francesa. Posteriormente analizamos someramente lo que era la Primera Guerra Mundial y el rol que jugó la Sociedad de Naciones con respecto a una pretendida y buscada forma de alcanzar la paz, o la búsqueda de la paz a través de la institucionalidad que crea una serie de organismos y de órganos de derecho internacional para evitar que los estados pudieran volver a tener una conflagración mundial que provocara los horrores, que provoca los horrores de la guerra. Sin embargo, con posterioridad vimos que esta sociedad, por las circunstancias que analizamos, no logra el cometido fijado, el objetivo que se había fijado para lograr mantener el equilibrio, para mantener la ecuanimidad y la paz mundial, que era lo que en definitiva se pretendía. Y es como en el año 1939, bueno, es a partir de 1933, con la asunción de Hitler al poder y luego la declaratoria de guerra en 1939, que la humanidad se ve involucrada en otra conflagración que provoca una serie de muertos y que involucra una serie de países en ese conflicto bélico que, como vimos, su resultado fue terrorífico. La Segunda Guerra Mundial, dijimos, trae aparejada entonces también el acercamiento de otros países, de otras potencias que ven la necesidad de alcanzar la paz a través de la creación de una nueva institucionalidad, y que es a través de la Conferencia de San Francisco, que tiene sus antecedentes en otras conferencias anteriores, que básicamente se va a crear lo que es la Carta de las Naciones Unidas y se va a fundar la Organización de Naciones Unidas. Entonces, luego de ello, vimos cómo en el espectro
tanto interno como externo, el espectro global, surgen también algunas posiciones en cuanto a el entendimiento del derecho internacional y el derecho interno, fijando posiciones en cuanto a que aquellos que consideraban que el derecho internacional era una disciplina diferente o distinta del derecho interno y que para el efecto surgen tres tesis fundamentales. La primera, que es la tesis dualista, que maneja la escuela dualista, y la tesis que maneja la escuela monista. No obstante, existe una tercera escuela, que es la que estima que entre el derecho interno y el derecho exterior existe una relación de coordinación y de conciliación. Y entonces, a partir de ahí, es que las partes o los individuos fijan posiciones concretas al respecto de considerar este derecho internacional que, a decir del doctor, en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que en cuanto a los derechos humanos, prevalece el derecho internacional. Esto es en materia de derechos humanos, pero ¿qué pasa con la otra legislación de carácter internacional que se va creando a partir del relacionamiento que se da entre los estados? Y entonces al respecto se establece que la misma se integra a la legislación interna por medio de la aprobación que le da el organismo respectivo, es decir, el Congreso de la República, y que luego es ratificada por el organismo ejecutivo. Ahí nos quedamos en cuanto a eso, y ahora nos toca ver otro punto que es importante, punto del programa, que se relaciona en el programa, lo tenemos como el punto 1.7.1 del punto 1, generalidades del derecho internacional público 1. Veamos entonces, este se titula Fuentes del derecho internacional público. Fuentes del derecho internacional público. Inicia a partir de la página 38 del libro del doctor Carlos Larios Ochaita, y bueno, finaliza en la página 48 del mismo libro. Entonces vamos a ver de qué se trata. El concepto de fuente denota, o su significado se refiere al lugar en donde brota agua, el lugar en donde brota el conocimiento, donde están las ideas, los conceptos del derecho internacional público. Hablando físicamente, ese lugar en donde encontramos
que va ebulliendo el agua y que en materia ya traducida a la materia del derecho, entonces vamos a ver que se trata de conocimiento, se trata de ideas, se trata de conceptos que le van a ir dando sustento, forma y sustento a la disciplina del derecho internacional público. Este tipo de fuentes, a lo largo de la misma historia del derecho, ha sido denominada de conformidad a la postura también de los diversos autores. Es así como en la idea tradicional, en la idea clásica del derecho, encontramos que estas fuentes se dividen en fuentes históricas, fuentes formales y fuentes reales. Las fuentes históricas, pues básicamente son aquellas que, como decíamos anteriormente, vienen de los diversos acontecimientos acaecidos a lo largo y en el transcurso de la misma humanidad, a lo largo y discurrir de las mismas sociedades, de los mismos grupos sociales, políticos, culturales, que van relacionándose en la búsqueda también de desarrollo en todos los niveles de sus propias sociedades. Entonces, a lo largo de este discurrir de las mismas sociedades, vamos a encontrar diversas figuras que a lo largo fueron tomadas por el derecho internacional público en su propio relacionamiento. Y una de las figuras que surgen y prevalecen con mayor fuerza dentro de este mismo ámbito es la figura de los enviados o de los embajadores para tratar diversos asuntos entre las autoridades de estos grupos sociales, de estas sociedades que iban creciendo y emergiendo a lo largo del tiempo. Hablamos de Grecia, hablamos de Roma, hablamos del Sacro Imperio, hablamos también de la Triple Alianza y hablamos de la Paz de Westfalia, que es en la que también se produce un congreso importante de diplomacia que va dando argumentos importantes, argumentos sólidos para el surgimiento de lo que se denomina la diplomacia y dentro del marco y valorativo de ella, de lo que son los cónsules, de lo que son los embajadores. Entonces eso lo tenemos que en cada búsqueda o acercamiento que se produce entre las mismas sociedades que pueden coincidir en un momento con relaciones de amistad, con relaciones de intercambio, pero que también en un momento dado se encuentran con relaciones de tensión que es necesario ir dirimiendo y para el efecto también
surge otra idea que es fundamental en materia procedimental, como lo son los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje, que van tratando de resolver los distintos problemas, buscando puntos de acercamiento para evitar el escalamiento del conflicto. Eso es a lo largo y ancho del camino del derecho internacional público, a lo largo y ancho de la evolución de estas mismas sociedades que con el tiempo se convierten en Estado y que son conocidas como tales. Entonces, están las fuentes históricas. Luego tenemos las fuentes reales, que son, que devienen de todas aquellas relaciones o de aquel entrerelacionamiento que se produce en las diversas sociedades o en el evolucionar de los estados. Llamemos ahí por como un ejemplo importante lo relacionado a la libertad de navegación, al derecho, como decía el teólogo Hugo Grocio, considerado como padre del derecho internacional, a estimar que esta libertad de los mares era una libertad propia del ser humano en particular, toda vez que regía el derecho natural. Vemos esa libertad de mares que con el tiempo se convirtió en una tremenda convención de Naciones Unidas sobre los derechos del mar, en el cual disecciona diversos puntos del mar, los engloba dentro de lo que se denomina el derecho marítimo, que corresponde a cada uno de los estados, por ejemplo, el derecho al mar territorial, a la zona exclusiva, que son los espacios importantes dentro de los cuales el Estado puede ejercer soberanía y jurisdicción. Eso entonces, como vemos en un momento dado, surgió de la misma relación que se va produciendo entre las diversas sociedades, entre los diversos estados, y que llega a esa convención tan importante, que era un saldo pendiente que traían los estados, que traían las sociedades entre sí, de regular los derechos del mar. Como parte de toda una realidad, como parte de una necesidad en la que esa realidad va empujando a la búsqueda de soluciones, y estas soluciones se producen hasta en el momento mismo en que se positivizan todas aquellas normas del derecho internacional referidas al derecho del mar. Tenemos entonces fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales, que son aquellas que se producen como el resultado mismo del trabajo que van realizando los diferentes estudiosos del derecho internacional, los diferentes especializados de Naciones Unidas o de otras organizaciones en particular, que llegan
a crear convenciones de esta naturaleza, como la convención que les hablábamos, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, que a decir de muchos tratadistas y especialistas es una de las mejores legislaciones a nivel internacional, de las más completas, de las convenciones más completas que existen en materia de derecho internacional. Por ahí también existen otras convenciones que son importantes de por sí, como es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Crea un marco jurídico a nivel internacional a través del cual plasma una serie de normas que van a regir la manera como los estados entre sí se van a conducir, se van a comportar en el relacionamiento de creación y constitución de tratados de carácter internacional. Tenemos importantes también convenciones, como es la otra Convención de Viena sobre los derechos de los cónsules, la Convención de Viena sobre el derecho de los de las misiones diplomáticas, y es decir, entonces ahí es donde encontramos ya un derecho positivizado y que los estados deben de acudir y se deben de regir por lo que en esas mismas convenciones se establece. Ya vemos una codificación del derecho internacional que en cierta medida también va ingresando a las legislaciones internas, al derecho interno, porque es aceptado, es adoptado, aceptado, aprobado y ratificado por los diversos estados. Entonces a eso se refiere en un momento dado la tradicional clasificación de las fuentes del derecho. Luego existe otra clasificación que es a la que hace alusión al doctor. Dice en la página 39, en el párrafo tercero, establece que para los fines de nuestro estudio dividamos las fuentes antes mencionadas en fuentes principales, fuentes secundarias, etcétera, etcétera. Y dentro de las fuentes, estas fuentes que vi como principales y estas fuentes que son divididas como secundarias, es donde vamos a encontrar los elementos principales, los conceptos, las ideas que van a plasmarse en tratados, que van a surgir de la misma costumbre de algunas otras figuras del derecho internacional, y en el párrafo 4 dice, determina que las fuentes principales son, en primer lugar, los convenios internacionales. Es decir, aquí, ¿qué hizo? Que elevó a una categoría de principal, una categoría de mayor importancia, a lo que son los tratados de carácter internacional que son suscritos por los estados que
han sido reconocidos a nivel internacional como unidades territoriales soberanas y que como tal gozan de los de plenos poderes para asumir, para adoptar determinada convención que de ser necesario o de no tener ninguna exigencia de aprobación a nivel interno, podrán adoptarla y podrán suscribirla como tal. Luego tenemos la costumbre como aquella repetición de hechos que son asumidos como obligatorias por parte de las poblaciones, por parte de los estados mismos. Es decir, hechos que se vienen reproduciendo a lo largo del tiempo y que alcanzan un nivel importante de reconocimiento por parte de los estados, por parte de las poblaciones y que en consecuencia los considera como hechos valorativos obligatorios para el derecho internacional y lo integra a todo ese conjunto, el cual va a nutrir en un momento determinado de valoraciones, de concepciones y fundamentalmente de actos de carácter obligatorio para las partes. Seguidamente, el doctor hace referencia a las fuentes secundarias, es decir, hace como una especie de clasificación vertical en el cual pone en primer lugar a los tratados de carácter internacional y a la costumbre como dos fuentes importantes y principales del derecho internacional. Luego, en otra categoría, no menos importante, hace referencia a las fuentes secundarias. ¿Cuáles serían las fuentes secundarias? Aquellas que le darían también a este derecho internacional elementos esenciales para poder entender, para poder interpretar el contenido de esa legislación internacional. Y dentro de ellas cita a la jurisprudencia, que es la repetición en un mismo sentido de las formas de resolver un asunto determinado por los órganos jurisdiccionales. Encontramos entonces esa jurisprudencia de carácter internacional. Esta jurisprudencia es recogida por la Corte Internacional de Justicia, quien la analiza y la aplica a los casos que han sido sometidos a su conocimiento. También esta jurisprudencia es absorbida, es analizada, es codificada por el Consejo de Juristas
de la Organización de las Naciones Unidas, quien es el que se encarga de ir dándole o analizando este derecho internacional. Fuente importante es la doctrina, de donde derivan las escuelas, de donde derivan los conocimientos de los diversos tratadistas, de los diversos jurisconsultos, de los distintos especialistas y analistas del derecho internacional público, que van sentando en un momento determinado ciertas posiciones con relación al derecho, posiciones de carácter teórico que las plasman y las desarrollan en sus distintos tratados, en sus diversos ensayos, artículos, etcétera, que servirán también para el desarrollo y el robustecimiento del derecho internacional público. Tiene también aquí en análisis los principios del derecho, los principios generales del derecho que, a decir del doctor, entendemos por principios generales de derecho aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, o por lo menos en la mayoría. ¿Qué encontramos ahí entonces? Los diversos valores, las distintas normativas que recogen esa serie de valores que generan en principios que van contenidos en esas normas y que sirven también para integrar, para interpretar las diversas normas del derecho internacional. Dice, no se trata de principios, dice el doctor, no se trata necesariamente de principios consagrados en convenios, aunque no se descartan. Se trata de principios que regularmente han sido aplicados en los tribunales, por ejemplo, y aquí nos da una serie de principios que en nuestra Constitución han sido recogidos y se tienen como principios relevantes para la aplicación y el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, hace referencia él al debido proceso como un principio importante. El derecho a no acusarse a sí mismo. Ese es un derecho importante que se recoge en las diversas constituciones de los distintos estados del orbe o de la comunidad internacional. El principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se puede ver lo contrario por un tribunal natural competente frente al cual se demuestre o se rasgue el velo de la inocencia y se demuestre la culpabilidad. Este es un principio importante al que hicimos referencia en una de las clases anteriores,
que el derecho dice el derecho a la indemnización por daño causado injustamente. Nosotros analizamos cuando leímos los planteamientos de Hugo Grocio, nosotros vimos que uno de los principios que él integra a ese derecho internacional es la indemnización por daño ocasionado. Él establece que todo daño merece una reparación. Todo daño que se ocasione amerita que se produzca un resarcimiento por parte del Estado agresor. La excepción de fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones. La prescripción extintiva y adquisitiva. Esta está integrada en las legislaciones nuestras, en la legislación civil, prescripción extintiva, prescripción adquisitiva, que sirve para indicar que un derecho ha dejado de producirse por la falta de acción de la persona a quien correspondía ejercerlo. Y la prescripción adquisitiva es aquella que se adquiere por el paso del tiempo y que es hasta ese momento en que la persona puede adquirir, en un caso, el bien como propiedad. Nadie puede ser juez en su propia causa y res judicata in non bis in idem. A esto se refiere que nadie puede ser condenado dos veces por una misma causa. Determina acá el doctor que la Corte Internacional de Justicia, al referirse a estos principios, se expresa con los términos de bien conocidos, bien establecidos. Entonces tenemos acá los principios generales del derecho y luego tiene el maestro acá, desarrolla un tercer estamento de esta clasificación refiriéndose a las fuentes posibles. Y dentro de ellos cita a la equidad, al jus cogens, la opinión pública, los actos de las organizaciones intergubernamentales y en asuntos bilaterales también puede constituir fuente del derecho internacional los actos unilaterales de los estados. Hablemos de la equidad. Todas estas fuentes del derecho internacional están recogidas en el artículo 38, apúntenlo, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Lo repito para que lo apunten, porque puede ser punto de examen. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y el doctor hace referencia a ese artículo al decir que lo anterior, es decir, lo que está determinado en ese artículo, no restringe la facultad de la Corte.
Es decir, la deja en libertad, le da flexibilidad, la sujeta al conocimiento expreso de las partes en conflicto y tiene carácter facultativo y condicionado. En el numeral segundo de ese estatuto de la Corte Internacional de Justicia, hace referencia que también se puede utilizar como una posibilidad para poder resolver un conflicto establecido, instado entre dos estados en particular, puede utilizarse la equidad como una figura del derecho que permite dar respuesta a una situación de conflicto que se produzca entre los estados que tienen o que han traído al conocimiento de esas autoridades jurisdiccionales el diferéndum de su propio conflicto. Dice que la equidad toma en cuenta criterios que no son propiamente legalistas y se refiere a que cuando utilizando la letra muerta de las disposiciones legales se cometería una injusticia. Entonces se permite aplicar otros criterios de carácter humano, justo en el amplio sentido de la palabra. Y él nos comenta acá que en el Common Law, esta institución existe al punto de que en ciertas jurisdicciones hay tribunales específicos llamados cortes de equidad. En los comienzos del derecho internacional sí se consideró a la equidad como fuente importante del mismo, identificándolo con el derecho natural. Volvemos acá a Hugo Grocio. En su aplicación se podría fallar, inclusive contra el EGEM, excepto si se trata de normas aceptadas como jus cogens, es decir, obligatorias en el ámbito del derecho internacional. Y entonces recoge esta figura del jus cogens y nos indica que también se le llama el derecho imperativo, jus cogens, el derecho imperativo, y se trata de una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados en su conjunto. En este caso, la carga de probar la aceptación y reconocimiento queda a quien invoca como tal. Se acerca bastante a lo que llamamos principios generales de derecho internacional aceptados. Puede tener su origen tanto en los tratados como en la costumbre, y es tal su fuerza que puede llegar a nulificar los tratados. Veamos toda esa valoración tan contundente que permite que en el momento en que se pruebe la misma, se convierte en imperativo para las partes y puede llegar a la nulificación de los tratados de carácter internacional. Opinión pública. Con la influencia que tienen en la actualidad los medios de comunicación, dice el doctor, no lo digo yo,
fácil es cambiar la opinión de la población. Fácil es también formar esa opinión. Fácil es comunicar en pocos minutos con la totalidad de la opinión mundial y crear así corrientes, termómetros que nos muestren el concepto de la opinión mundial. ¿Hasta dónde llega el poder? ¿Hasta dónde es el alcance de esta mediática internacional que en un momento determinado lanza un globo sin base de sustento, que carezca de veracidad, pero que sin embargo puede convertirse, como dice el doctor, en opinión pública. Es decir, inocular en la mente de toda la ciudadanía, tanto nacional como a nivel internacional, que esa idea que deviene de los medios conforman lo que se denomina la opinión pública internacional. Juega un rol importante a nivel internacional esta opinión pública que es inoculada por los medios de información y los medios de desinformación a nivel internacional. Las noticias falsas hoy en día están en boga y a través de las mismas se van rodando como una bola de nieve que va creciendo y que al final llega a considerarse como una verdad hasta que esta misma verdad se logre imponer y logre prevalecer. Seguimos con el doctor. Te dice, fácil es comunicar en pocos minutos con la totalidad de la opinión mundial y crear así corrientes, termómetros que nos muestren el consenso de la opinión mundial. El ir al encuentro de dicha opinión podría significar una perturbación seria a la paz y la tranquilidad mundial. De la opinión mundial sí puede hacer inclinar la balanza de un conflicto y si lo puede hacer entonces, significa que la opinión mundial pública sí es una fuente importante del derecho internacional. Es decir, él está viendo esa inmensidad de influencia que tiene esta opinión pública mundial, estos medios de comunicación a nivel internacional que lanzan las diversas noticias, hablemos de noticias, y que van creando una opinión pública mundial y que en ese sentido se constituyen como una fuente importante también del derecho internacional. Dice él que no todos están de acuerdo con este punto, pero la realidad del caso es que eso es lo que sucede en la realidad. Eso es lo que sucede con las fake news, con las noticias falsas. Y como decía Goebbels, una mentira repetida varias veces se convierte en
verdad. Y esa verdad es la que va prevaleciendo en un momento en la opinión pública mundial. Actos de las organizaciones internacionales. Estos están en la tercer estamento de la clasificación que hace referencia el doctor, y nos referimos a los actos de organizaciones internacionales, refiriéndose a las organizaciones gubernamentales, y dichos actos están representados principalmente en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, en las recomendaciones del Consejo de Seguridad de dicho organismo. Y el doctor cita un ejemplo, dice, por ejemplo, los actos relativos a condenar la guerra y las agresiones armadas, el designar como depositario de los tratados a la Secretaría de las Naciones Unidas, y las resoluciones referentes a la investigación, exploración y explotación espacial, las resoluciones referentes a la investigación, exploración y explotación de energía atómica y nuclear. Es decir, una diversidad de resoluciones que nacen del seno, unas del seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales se reconoce a la Secretaría General que dentro de sus funciones esté el hecho de constituirlo como depositario de todos aquellos tratados que se suscriban y que en un momento determinado se puedan invocar por cualquiera de las partes, toda vez que se encuentran depositados en la Secretaría de las Naciones Unidas. También las resoluciones, estas son resoluciones de Asamblea General que se refieren a la exploración, a la explotación y a la investigación y al uso del espacio extra atmosférico, el espacio exterior, que no te pertenece a ningún estado en particular, ni ningún estado puede abrogarse el derecho de propiedad sobre alguna parte de este espacio exterior. Contrario a ello, establece las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que en ese espacio debe utilizarse como un medio de solidaridad, de cooperación en beneficio de la misma humanidad, en beneficio también del equilibrio y de la paz mundial. Es decir, todo aquello que vemos en el espacio exterior, allá donde ya no hay oxígeno, donde priva la oscuridad, y que sin embargo se encuentran por ahí los satélites que se envían para exploración de ese espacio que está por encima de la Tierra. Entonces, lo estiman y lo consideran las Naciones Unidas como un espacio que sirve como un espacio para la exploración y explotación en beneficio de la propia humanidad. Ninguno se puede atribuir el derecho a este derecho
Dice, para el efecto existe el programa de las Naciones Unidas referente a aplicaciones espaciales. En 1959, la ONU creó el Comité Relativo a los Usos Pacíficos del Espacio Extraterrestre, 8UN-COPUOS. Más adelante, las Naciones Unidas establecieron en 1971 un programa espacial para actividades espaciales y al amparo de estas iniciativas se han celebrado 3 conferencias importantes. La primera, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre actividades espaciales, Unispace 1, celebrada en Viena en 1968, y el resultado de esta primera conferencia fue el de crear el convencimiento en los gobiernos sobre el beneficio de la tecnología espacial y el de aportar asistencia a las naciones desarrolladas para adquirir conocimiento, destrezas y experiencia propia, es decir, ir a traer conocimiento con fines pacíficos para beneficio de toda la humanidad. La segunda conferencia de Naciones Unidas sobre actividades espaciales, Unispace 2, se celebró en Viena en 1982 y el resultado, entre otros, fue reafirmar la cooperación entre naciones, no importando su desarrollo, su grado de desarrollo, y ofrecer a las naciones en desarrollo la oportunidad de participar en actividades de educación y entrenamiento en la ciencia y la tecnología espacial. Tuvo eco en crear centros en Marruecos, en lengua francesa, en Brasil y México para Latinoamérica y el Caribe. Y luego tuvo la tercera conferencia, Unispace 3, que se celebró en 1999, con resultados importantes como la creación de un fondo voluntario de Naciones Unidas, el Fondo de Cumplimiento de Unispace 3, proclamación de la semana del 4 al 10 de octubre como la Semana Mundial del Espacio, alentar mecanismos para mejorar el acceso a la utilización de la Estación Internacional Espacial por parte de todos los estados, incluyendo obtener préstamos del Banco Mundial. Y así tuvo una serie de resultados importantes que han servido para el conocimiento tecnológico de la humanidad y ponerlo al servicio de los pueblos. Las resoluciones referentes a la investigación, explotación de energía atómica y nuclear, bueno, al respecto existe una organización especializada que es la que se encarga del control de las investigaciones y el control del manejo de la energía nuclear. Tal el caso de que investiga determinados estados con relación a la energía nuclear, con el afán de que no se excedan en el enriquecimiento de uranio y vayan a crear una bomba atómica, aun y cuando hay muchos estados que en la actualidad ya tienen este tipo de armas de carácter nuclear que a la hora de activarse pondrían fin a la propia humanidad.
Luego tenemos los actos unilaterales de los estados. Dice, entre dos estados que enfrentan algún diferendo, los actos unilaterales de uno de ellos en relación con el asunto que los enfrenta puede constituir fuente de derecho internacional y sustentaría. Para ello es necesario que el acto haya emanado de un órgano competente de dicho Estado frente a la comunidad internacional. Es decir, que los Estados también juegan un rol importante en cuanto a conducta se refiere y que frente a ello puede crear derecho o puede constituirse en una fuente de derecho internacional. Veamos acá entonces, concluido lo relacionado a las fuentes del derecho internacional, que como les dije está establecido en el artículo 38, numeral 1, numeral 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el numeral 1, donde hace referencia a los tratados y a la jurisprudencia como parte de las fuentes principales, y luego a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho, como parte de este derecho internacional, y luego en el numeral 2, que hace referencia a la equidad como una forma de resolver los conflictos siempre y cuando las partes en conflicto estén de acuerdo en resolver o de tomar esa vía para darle solución a la problemática que tienen planteada. Veamos entonces ahora si existe o no el derecho internacional público, porque ya vimos allá que existieron ciertos cuestionamientos en cuanto a que si era parte del derecho interno, que si era parte del derecho, que si formaban dos disciplinas jurídicas distintas, y luego la otra postura de conciliación y de conciliación de carácter horizontal. Algunos, entonces, con respecto al derecho o a la existencia del derecho, según lo que nos plantea el doctor acá, hay una corriente de carácter que ve con escepticismo, y entonces plantea la cuestión de la existencia del derecho internacional público, mencionando el escepticismo de estudiantes profesionales y hombres públicos. Estos mencionan en efecto que los estados en general tienen poco respeto del mismo en momentos de conflicto en los cuales ellos son parte, y además en el hecho de que no existen verdaderas sanciones que lo hagan de observancia obligatoria. Y entonces a ello responden así. Infracciones. Las infracciones a las disposiciones del derecho internacional público no son más abundantes que las de las otras formas del derecho, y la mayoría de las veces no existe verdadera infracción, sino
incertidumbre auténtica sobre los hechos, incertidumbre auténtica sobre el derecho, la norma aplicable. El litigio, un litigio internacional resulte de la pretensión de modificar el derecho existente. El origen de una controversia internacional puede deberse a un acto inamistoso, pero lícito, o finalmente, el que la controversia internacional resulte de la violación de reglas que no pertenecen al derecho internacional público, sino que al campo de la cortesía, a ideales no practicables, a situaciones originadas en actos internos. Es decir, que para ellos existe una incertidumbre en la existencia del derecho, en la existencia y en la aplicación de las infracciones, de las normas que condenen estas o que penalicen estas acciones de los diversos estados, y la que determina que las sanciones tampoco es cierto que no existan, dice. Los estados no están desprovistos de medios que obliguen a la observancia de principios del derecho internacional público. Cuando cada uno comete un acto ilícito contra otro estado y éste se niega a efectuar reparación o a comparecer ante un tribunal internacional, existe la autoayuda que se manifiesta en las sanciones decretadas en la actualidad por el Consejo de Seguridad de Naciones. Sanciones que pueden incluir bloqueo, embargo, represalias y hasta la intervención armada. Los organismos regionales también han actuado, tal el caso de la Organización de Estados Americanos en relación con el caso de Honduras en el año 2009, en donde se produjo un golpe de Estado que mandó al presidente a Costa Rica en traje de dormir. Entonces, no es cierto que no existan las sanciones. Las sanciones existen, están dentro de todo el marco organizativo y normativo de la Organización de Naciones Unidas, y que en un momento determinado sirven para eso. Es decir, que es a través del órgano encargado del mantenimiento de la seguridad internacional, del establecimiento de la paz internacional, a través del cual se debe, según la Carta de las Naciones Unidas, se deben de hacer los diversos planteamientos y la aplicación de las distintas medidas por medio de las resoluciones que del mismo emanen para sancionar a los estados que han cometido algún acto que vaya en detrimento de las normas de carácter internacional. ¿Y cuáles son esas medidas de represión que el órgano de seguridad puede implementar y puede aplicar? Pues en primer lugar es el bloqueo hacia la nación agresora, el embargo de algunos de sus productos de comercio, las represalias que se tomen con respecto a las medidas que aplicó el Estado agresor, y hasta lo que denomina la intervención armada, que la hace a través
de los cascos azules de las Naciones Unidas. Es decir, sí existe, lo que le da respuesta es a los que dicen que no se aplican esas acciones, que estas sanciones no existen, que estas sanciones son débiles, pues básicamente si le dice si existen y el órgano encargado de aplicarlas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también quienes pueden decretar algún tipo de sanción de carácter moral, podría ser la misma Asamblea General. Vemos que como dato importante, que es el Consejo de Seguridad, el órgano internacional de aplicar todas estas medidas, de todas estas sanciones de carácter internacional. Y estas sanciones aplicadas desde ese marco, pues básicamente están dentro del marco de la legalidad. En tanto, todas aquellas sanciones o medidas unilaterales que tiendan a bloquear, que tiendan a embargar y que tiendan a evitar que un estado determinado, un país específico, pueda realizar sus negociaciones con otros o sus relaciones con otros estados, pues básicamente estarían rayando dentro de la ilegalidad, toda vez que no están dentro de un marco legal internacional. El respeto establece del derecho internacional porque los estados, dice, respetan los principios de... ¿Por qué los estados respetan los principios del derecho internacional? La experiencia muestra que en general los estados sí respetan las disposiciones del derecho internacional público. Las razones para ello pueden ser interdependencia en muchos aspectos, comercio, tecnología, finanzas, movilidad de los seres humanos, comunicaciones telefónicas, radiales, televisivas, terrestres, marítimas, etcétera, etcétera. Y la cooperación internacional altamente desarrollada hoy en día en todas las ramas de la actividad humana. El derecho internacional público, dice el doctor, se basa todavía en gran parte en la costumbre y en esta se fortalece por medio de su observancia, es decir, de ese elemento que tiene la costumbre de que todos tienen la convicción de que ese hecho es un hecho que debe de cumplirse y que tiene fuerza vinculante y obligatoria y que por ello lo observan. Y esta dice, la costumbre se fortalece por medio de su observancia y si un Estado infringe una regla de derecho internacional consuetudinario, puede encontrarse con que ha creado precedentes que podrían ser usados en contra de él. Y los estados son escasos en número y están establecidos en un territorio que necesita de los otros y no pueden vivir indefinidamente aislados de los otros. Es decir, ese relacionamiento internacional, las relaciones internacionales son importantes para la supervivencia del derecho internacional. Y eso a lo que se refería de la creación de un precedente en contra de él, lo podemos encontrar en aquellas acciones que fueron cometidas por uno de los estados, vulnerando en el cual apresa y luego transfiere a su estado y lo somete a la jurisdicción interna doméstica a un diplomático de carácter, un diplomático
que goza de la inmunidad de jurisdicción y que como resultado de ello es inviolable su estatus. Sin embargo, se le secuestra y se le lleva a otro, al lugar de destino y se le somete a se le somete a la legislación interna de ese estado y con ello está creando un precedente por demás que puede perjudicarlo en un momento determinado, toda vez que otros estados pueden apresar a uno de sus embajadores, a uno de sus cónsules y someterlo a su jurisdicción. Entonces, se sienta ahí un precedente violatorio al derecho internacional que puede afectar en un momento determinado a estos estados en particular. Terminamos acá nuestra clase y nos vemos el día viernes. Vamos a analizar lo que son los estados. De tal manera que les deseo una buena tarde, que descansen y nos vemos el viernes. Feliz tarde, gracias. Gracias. Feliz tarde. A ustedes, adiós.